viene una nueva pandemia, viene una nueva pandemia. Y esa pandemia va a ser la mezcla de dos enfermedades y va a afectar a la piel. Tienen que tener mucho cuidado. Veamos qué es lo que viene en cuanto a sismos, terremotos y también acontecimientos a nivel mundial, país por país. Veamos qué viene. Uy, abajo una carta, ¿ven? Salió volando una carta. Es el 6 de oros invertido. Acá veo como que retraso en los pagos, mucho cuidado. Esto creo que ya lo había hablado con anterioridad. Dije que, claro, el gobierno te va a engañar, te va a dar bonos, ingreso de dinero así, pero es un enganche, es algo como que para comprar a la gente. En muchos gobiernos, no importa, da igual si estás en Europa, en Latam, en Estados Unidos, también van a hacer lo mismo. Veo acá eso, porque hay problemas en los gobiernos. Veamos qué más viene. Ah, me estaba olvidando. Aparte de esos lutos en Europa, que veo gente falleciendo por inundaciones y más desastres naturales que vienen para Europa, veo acá lutos de personajes, actores, cantantes en Hollywood, en México, y hay uno en Latinoamérica, pero no logro ver quién es, pero veo luto también de alguien muy conocido en Latinoamérica. Veamos qué más viene. Mira, la carta de la muerte queda abajo. Hay una energía muy tensa, es un mes muy intenso. Ah, les estaba comentando de mi laptop. ¿Qué ocurrió? Pues mi laptop no se ha malogrado porque es de buena marca. Lo que me está fallando es el internet. Sí, a pesar de que hay 5G en Latinoamérica, ¿cómo es posible que el internet esté tan, pero tan lento? No, ni carga el Google. Da vueltas, gira, gira y no carga. Y eso que estoy entrando a la pantalla inicial de Google para buscar, obviamente, el Google Maps y nada, no sale. No sé qué estará fallando, no sé, por ejemplo, acá en Perú no sé qué está fallando, algo se meten al bolsillo los del gobierno, que porque el internet está muy lento, algo ha de estar pasando. Bien, veamos qué más viene. Para el mundo. Acá veo, mira, justo estaba hablando de los gobiernos, uy, los gobiernos están llevando todo. Por eso es que no hay prosperidad, la gente se está volviendo loca, en serio, porque no hay ingresos, no hay buena economía. En cualquier parte del mundo está así, está terrible, mira. Las personas del gobierno que nos hacen ver que están haciendo cambios para bien y buenas leyes, ay, sí, hay prosperidad. No, pero ellos se quedan con el dinero. ¿Sí? A ver, ¿qué más viene? Ay, mira, la carta del 8 de espadas. Nos vamos a sentir todos como que sin salida, como que apresados, como presos domiciliarios, como cuando a un presidente lo encarcelan en su propio domicilio, en su propia vivienda. Algo así nos vamos a sentir y todavía sin dinero, porque estos del gobierno están haciendo lo que se les da la gana. Y acá veo, sí, mucho cuidado. Eso ya lo vengo repitiendo desde hace tiempo. Mira, el mes 7 va a empezar a caer y nadie se va a dar cuenta. Varias monedas. Pero el mes 8, 8 de espadas. El mes 8 nos clavan el puñal a todos, nos traicionan a todos y nos vamos a ver sin salida. Y los que no creían en todo esto de la Agenda 2030, ahí como que se van a dar contra la pared, porque esto les va a ser un anuncio de lo que viene, lo que está por ocurrir, que ya es terrible para el año 2024, que es como vivir una tercera guerra mundial. Una mujer, veo acá la energía de una mujer. Mucho cuidado porque veo acá algo, mucho cuidado con trata de personas durante este mes de junio. No solo eso, sino que con feminicidios, crímenes contra mujeres, ¿sí? Mucho cuidado. No solo mujeres, estoy viendo acá la familia perjudicada también, ¿sí? Nuevamente, la Agenda 2030 siempre presente, el símbolo. Esta carta no está a color, pero trae los colores de la Agenda 2030. Sería bueno que lo lean porque hay muchos que no creen y como que de una forma sarcástica te dicen paso a paso lo que van a hacer. Y bueno, quien entiende el sarcasmo como en mi caso, pues se da cuenta el toque de lo que quieren hacer a nivel mundial. Hay muchos países que no se están dejando, como Turquía e Italia, pero también corren sus consecuencias. Ya hemos visto lo que sucedió con Turquía y ahora lo que está sucediendo, porque no me van a decir que esas lluvias
se han intensificado así por, oh, el cambio climático provocado, me dicen estas cartas. Mira, van a estar habiendo, porque también he tenido una visión de ovnis. Mira, los ovnis van a estar como que entre las nubes, es decir, aviones que pasen entre las nubes en el cielo van a ver ovnis muy cerca de ellos. Si varias personas que viajen durante este mes y el próximo van a estar viendo avistamientos ovni así, muy cerca a sus ojos, casi al frente, como si estuviera pasando otro avión al costado. Veo avistamientos ovni y también no solo entre las nubes, sino que en campos, cerca de volcanes también, ¿sí? Ah, yo había subido un vídeo anteriormente que me lo borró esta plataforma y acá les voy a resumir. Viene una nueva pandemia, viene una nueva pandemia y esa pandemia va a ser la mezcla de dos enfermedades y va a afectar a la piel. Tienen que tener mucho cuidado y sobre todo a las mujeres y va a afectar a los órganos reproductores. No importa, da igual si eres hombre, mujer, lo que sea, pero va a afectar a los órganos reproductivos. Y es algo en contra de la familia. Eso nomás les voy adelantando. Ah, y tengan mucho cuidado con lo que compran en los supermercados. Están viniendo productos con insectos. Y no solo eso, en España ya se hizo realidad la Agenda 2030, pero ya están incorporando, venden insectos en cajas como si fuera cualquier alimento, como si fuera un pedazo de carne. Y todavía ponen insectos para salvar no sé qué, el planeta, creo que decía, no vi bien esa parte, pero la cosa es que había una caja de grillos, como que gusanos también, o sea, ¿cómo va a comer eso la gente? Uno, qué asco, y otro, que causa enfermedades. Tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo comiendo esas cosas, ¿no? Es increíble lo que hace esta Agenda 2030. Mira, acá esta carta del 2 de espadas está invitando a todos de que abran los ojos, porque la gente está, si está preocupada en otras cosas, no se da cuenta de que su dinero se va a echar a perder, no se dan cuenta de muchas cosas en los gobiernos que está ocurriendo. Mira, acá viene un colapso, viendo, como les dije, a nivel mundial ovnis, muchas señales en los cielos. Mira, se desmorona, se empieza a desmoronar la economía a nivel mundial. Y vienen malas noticias en cuanto a la salud. Ya les dije que viene una pandemia, mezcla de dos enfermedades. Veo una noticia que va a causar confusión a nivel mundial durante el mes de junio. Una noticia que va a dejar desprevenidos a todos, va a coger desprevenidos a todos. Y veo aquí como que esas personas que continúan migrando de un lado para otro. Mira, ni bien lleguen a un sitio, en ese sitio les va a dar ganas de salir corriendo, veo acá, y van a migrar a otro lado. O sea, en eso van a estar migrando de un lado a otro como nómadas. Es la nueva orden, ¿no? Todo lo que está haciendo, perjudicando a unos y a otros. Veo aquí, no sé qué hay bulla, hay una procesión. Ah, viene el fallecimiento, me acabo de acordar de religión. Religión no tan santa, por cierto. Lo pueden ver en mi nuevo vídeo de pacto demoníaco entre preguntas, porque hay una pregunta que acá, con mis visiones y con lo que salen las cartas, he visto cosas, barbaridades, que hacen en estas instituciones. ¿Qué importa? Da igual si sea iglesia católica, cristiana, musulmana, no sé, pero veo barbaridades. Y veo acá el luto de un líder religioso, que le han apodado muchos el besucón. Él fallece pronto. Claro, se va sin pagar, el besucón, Dalai Lama, para quienes no saben. ¿Por qué el besucón? Porque besó a un niño enfrente de todos. ¿Y qué otras cosas más habrá hecho? Bueno, corran a ver el vídeo de Pacto Demoníaco entre preguntas y ahí resolverán sus dudas. Bien, le decía, sigo escuchando como que procesión no sé de qué. Bueno, acá veo, hay un hombre, hay un hombre que va a tomar una decisión muy firme, pero como que no le van a salir bien las cosas, va a estar muy indeciso. Al parecer veo acá la energía de Biden, está muy indeciso. No sabe qué pasos, me dice mi guía espiritual, qué pasos seguir para si continúa con la guerra de Ucrania o se va para la guerra de Taiwán. Está confundido este hombre, aparte que ya le está fallando la memoria. ¿Sí? Mucho cuidado a nivel mundial porque veo una energía de accidentes de tránsito. Ah, y he tenido una visión también muy fuerte. La cámara se oscureció, ¿vieron? Mucho cuidado, no sé en qué país era, pero
he visto una montaña rusa, bueno, así le llaman a este juego, o roller coaster, creo que así se pronuncia, roller coaster, que son esas como que montañas que van a altura y luego bajan. Mucho cuidado, que he visto un accidente. Ojalá que no pase y solamente sea que las personas, que el juego no avance y las personas se queden quietas y no que pase un accidente como he visto que salen volando. Mucho cuidado con estos juegos mecánicos peligrosos y más aún que sean un sitio donde no tiene mantenimiento, ¿no? Mucho cuidado en esos sitios donde no tiene mantenimiento con sus juegos mecánicos, porque podría pasar una tragedia. Veo acá algo feo, ojalá que no sea accidente fatal, que no deje víctimas, que solamente queden suspendidos en el aire, ¿no? Y luego los rescaten, porque veo acá algo terrible y veo una energía de accidentes de tránsito a nivel mundial. Y accidentes por ahí, ojalá que no se cumpla, pero también veo como que un avión. No sé si este avión se pierde o este avión cae en un lugar donde van a demorar en hallarlo. Esto va a suceder pronto, lo siento. Sí, porque veo acá como que varias familias en un avión y este avión no sé qué le pasa, no sé si se pierde o no lo encuentran, pero veo algo suspendido en el aire con personas adentro. No sé por qué mi guía espiritual me dice el número 98, no sé qué tendrá que ver el número 98. No sé si será los números de la aerolínea, del avión, pero me dice el número 98. Hoy 98 días va a pasar esto. ¿Qué viene para América del Norte? Hay más confrontaciones. Mucho cuidado que en América del Norte, y con esto me refiero un poco más a México, se va a extender las nubes de cenizas del Popocatépetl. Veo como que cenizas cayendo por las calles que están muy cerca al Popocatépetl. Del paje de espadas. Uno que AMLO va a seguir peleando, no solo con Perú, va a haber con otros países más que va a continuar peleando. Es que Scorpio es así, pues, y también ya estaba abuelito, ya AMLO. Pero acá veo que acá va a continuar peleando, acá defendiéndose de las críticas, de los rumores también. Y acá veo también como que a Biden le están haciendo seguimiento. Sí, ya saben, del bando contrario del BRICS, Norteamérica. Bueno, y al gobierno de Estados Unidos. Sí, acá hay algo, parece una pelea de pandillas, ¿no? Es que ya da un poco de gracia, ya, porque están en, tú me atacas, yo te ataco y así. No pueden hacer ni un diálogo pacífico estas potencias, ¿no? Bien, a ver, ¿qué viene para Norteamérica? Ay, es un poco fuerte la energía para Norteamérica, como siempre. Veo aquí, con la primera carta que sale, la carta del rey de bastos. Veo a alguien que está controlando, esto ya se sabe ya. Alguien que está controlando detenidamente y siempre está ahí como que diciéndole qué decir y qué hacer a Biden. Biden es un títere puesto en el gobierno de Estados Unidos. Y ya les dije que veo una mujer que es quien lo dirige. No, que va a ser Kamala Harris, no. Acá veo una mujer que anteriormente ha sido política. Es una política frustrada, les puedo decir, que es quien maneja y que está ahí metida, involucrada, haciendo cambios en el gobierno de Estados Unidos. Y tiene mucho dinero. Acá veo, me dicen esas cartas que no canten victoria, porque van a escuchar como que algo con cambio de ley en la migración, pero no va a ser algo definitivo. Veo como que festejo antes de tiempo, una celebración antes de tiempo por un cambio que si bien parece algo justo, pero luego se puede tornar en contra. ¿Por qué? Porque sale la carta de el 2 de espadas. Veo una ley, algo que van a sacar el gobierno de Estados Unidos, es una trampa. Veo acá algo engañoso, algo que va a engañar a mucha gente, a muchas personas. Sigo viendo acá el número 7. Yo ya dije que va a ocurrir en el mes 7. Es un mes muy importante para la economía global. Mira, puras espadas, traiciones. Veo puras traiciones y veo acá que alguien se marcha del gobierno de México. Me dice acá más esta carta. Si alguien se marcha, alguien abandona en el gobierno de México. Veo abandonos aquí. Y acá la carta de la justicia. Muchas personas, bueno, políticos que anteriormente se portaron mal, y esto es a nivel mundial, van a estar recibiendo sentencias. Veo sentencias. Un poco de justicia, como que digamos también en este mes 6. Estos fenómenos meteorológicos. Y viene acá, como no sé si es una variante otra vez del coronavirus, pero acá, mira, siento como que gripe, o es una nueva gripe, algo viene.
Sí, que nace, va a salir de Estados Unidos. Esto sí veo que sale de ahí directamente. Sí, es algo como que se va a expandir por el aire. De repente es otra variante. Como a cada mes creo que sacaban una variante nueva. Y mira, el mes 7, todas las personas, sobre todo en Norteamérica, van a quedar atónitos, en shock. ¿Por qué? Porque viene acá muchas cosas, muchos cambios en cuanto a las monedas, sobre economía, me habla aquí. Algo va a pasar con todas las monedas en el mundo. Y veo acá un descubrimiento también, creo que es en México. He tenido una visión donde he visto, no sé si es oro, descubren como que oro en México. No sé si es ¿cómo le llaman ustedes allá en México? Creo que es una hacienda, bueno, es una casa grande, algo así, como que descubren oro. Mi guía espiritual, no sé por qué me dice Tamaulipas, de México. Sí, veo como que yacimiento ahí de oro, algo se descubre, pero la cosa es que veo así como el color de mi conejo de agua, así de color dorado, brillante. Un nuevo descubrimiento. Esto sí lo veo para el próximo mes. No les digo como que algo forzado, cambios en leyes forzadamente, algo para someter a la población mundial. Porque si nace en Estados Unidos repercute a todo el mundo, bueno, a casi todo el mundo. Veo luto en Norteamérica, en México y también en México mi guía espiritual me dice un actor, o no sé si es en Hollywood, pero veo luto en Hollywood y en Televisa, bueno, el mundo de telenovelas, ¿no? En México. Veo luto. Una de esas muertes que veo va a ser como que algo fuerte, o sea, no sé si es un crimen o algo fuerte acá, algo que va a impactar, veo aquí. Sí, porque cuando salen estas dos cartas juntas es como que muerte con mucha violencia. Ah, y en México continúo viendo muchos casos de violencia, de crímenes, sicarios, narcotraficantes, todo eso. Es que en esa parte López Obrador no pone mano dura. Yo creo que debería dictarle sentencias más severas a estos delincuentes, porque si no, México va en retroceso. Y acá también veo, ay, en Estados Unidos, mira, como que ha bajado un poco esto de tiroteos, pero lo que sí veo, continúo viendo como que crímenes o un loco saca una pistola, un arma y empieza a hacer como que, no sé si llamar la atención ya, porque veo una persona como que haciendo disparos al aire. Sí, mira, disparos al aire, mucho cuidado. Me dice mi guía espiritual, tienes, bueno, creo que es una ciudad en Estados Unidos. No sé muy bien cómo se llama exactamente. Y sí veo esto como que de crímenes. Va a continuar en Estados Unidos, conflictos. Va a haber luto en Norteamérica. Mucho luto en las calles, se tiñen de sangre. Sobre todo México, acá me preocupa mucho. Y muchos robos. Acá me habla como que muerte, asesinato por robos, delincuencia. ¿Sí? De nuevo me sale la energía de Biden. Está muy indeciso, está mal de la cabecita también Biden. Está siendo manejado, controlado. Y hay algunos planes como que no les está funcionando. Ya hablamos de eso tanto en Turquía y en Italia y están así hirviendo de cólera esos personajes, ¿no? Que están detrás de Biden, porque Biden es uno más, no más. Hay otras personas que están detrás de él. Están hirviendo de cólera porque no les ha funcionado estos planes en Turquía y en Italia. La presidenta de Italia, mi respeto porque tiene mucho coraje, tiene mucho carácter también esta presidenta. Es que es Capricornio. Capricornio, tanto mujer y hombre tienen un carácter no de carácter de pesado, sino que carácter de que se pone los pantalones. Bien, veo aquí mucho cuidado esos migrantes que están yendo por botes, por los ríos, mucho cuidado que veo accidentes, ¿sí? Las personas que migran y se van por los ríos, cruzan ríos y eso, mucho cuidado. A ver, veamos qué más viene para Estados Unidos. Me habla acá de juicios también, no sé si vienen más juicios en contra de Trump, pero vienen juicios aquí. Veamos qué más viene para Estados Unidos. Veo un corte acá. Va a haber
peleas, como que disputas dentro del gobierno de Estados Unidos aquí. Creo que es por esto que les dije al comienzo que veo como que leyes, pero son leyes en sí como que para confundir a las personas allí en Estados Unidos. Sí, mira. A ver, ¿qué más viene para Estados Unidos? Sí, mira, como que veo niños aquí, personas pequeñas. Algo quieren realizar. Sí, ¿ves? Les estoy hablando. Veo bien una traición, es una traición. Porque acá veo como que las personas no quieren que hable, ¿ves? Se puso medio extraña esa cámara. Acá veo como que las personas que acaban de emigrar o han migrado hace poco a Estados Unidos van a creer que están en un lugar donde están seguros, pero no va a ser así. Acá veo muchos enfrentamientos y esto no viene mañana ni pasado, sino que acá sobre todo veo un mes, el mes 9, veo enfrentamientos en Estados Unidos, enfrentamientos fuertes con la policía, entre migrantes y policías. No sé qué vaya a ocurrir aquí, pero estoy viendo aquí como que cambio en las leyes, la carta de la injusticia, porque si saliera así, todo va a ir bien, todo va a ir correcto, pero una traición. Y una traición como que se va a alargar y, o sea, las personas no se van a dar ni cuenta, pero están siendo traicionadas con las leyes, no solo los migrantes, sino que las mismas personas que viven en Estados Unidos. Veo traiciones aquí. Veo aquí, también veo acá como que personas viendo a lo lejos como que fuego, va a haber una explosión otra vez, pero explosión no sé de qué. Y espiritualmente un avión corre peligro. No sé si es que entra a Estados Unidos o se retira de Estados Unidos este avión, pero como que veo un poco de... El avión está como que volando y un poco de fuego. Ay, no, ojalá que no pase esto. Prefiero equivocarme. Pero veo como que una explosión, porque personas viendo con pánico desde lejos lo que están viendo, porque veo como que fuego como que en el cielo. Y colapso de la economía. Mira, la gente en pobreza, aumenta la pobreza en Estados Unidos. Muy fuerte esto porque, mira, las personas huyendo. Incluso va a haber mismos estadounidenses que van a migrar hacia otros lugares. Veo acá migración. Veo como que algo les asusta aquí y se desplazan hacia otras zonas u otro país. ¿Ves? El mes 7 es clave. Yo lo vengo diciendo desde el mes 4, creo. Pero el mes 7 es clave. Veo un colapso de los bancos en Estados Unidos y de las grandes empresas. Sino que están en silencio, no te van a decir nada. Viene algo acá fuerte para Estados Unidos, es en cuanto a política. Va a estar un caos Estados Unidos por desastres naturales por un lado, esto de inseguridad ciudadana y la economía y dentro del gobierno. Veo mucha fuerza policial en las calles en el mes 7, mucho abuso de autoridad, mucho cuidado, porque puede aquí que se lleven detenidos a personas inocentes, así tal cual estoy diciendo. Se llevan detenidos a personas inocentes que no han hecho nada, pero han estado presentes en alguna manifestación o algo. Sí, veo eso. El mes 7, un golpe de realidad con la economía. Ay, mi cámara se para moviendo. No quiere que diga completo todo lo que veo acá, pero lo voy a decir. Veo a Biden de cabeza. Mira, la carta del presidente de cabeza. Biden de cabeza. Algo va a pasar con Biden. Se le va a echar la culpa de algo a Biden. Veo acá muchas rencillas, muchas discusiones dentro del gobierno. Mira, el gobierno de Estados Unidos inestable, desesperado. Veo como que personas así con saco y corbata desplazándose de un lado a otro sin saber qué hacer, como que muy angustiados, preocupados, porque veo acá como que el colapso de algo, de la economía, es esto en Estados Unidos. Algo fuerte viene que, mira, que a Biden lo veo de cabeza y al gobierno, personas del gobierno caminando de un lado a otro desesperados porque no saben qué pasó. Pero en realidad sí saben, porque mira, conversaciones del triángulo. Y se oscureció mi cámara. Si viene acá algo fuerte. A ver qué más viene.
Me entra una angustia terrible con Estados Unidos. Acá me dice que más adelante también Estados Unidos va a estar iniciando otro conflicto más. Y en Asia, lo veo en Asia. Mucho cuidado con un avión, me preocupa porque veo acá una explosión, como les digo, personas viendo a lo lejos, pero en el cielo algo que... fuego, ¿sí? Fuego. Sí, mira, hablo de fuego y mira, ay, me olvidé decirles, veo un luto, alguien que ya estaba muy enfermo se va al más allá, lamentablemente. Alguien fallece en Hollywood, un hombre. Bien, eso es lo que veo que viene para Estados Unidos y ojalá que esto no ocurra porque veo un incendio, algo, una explosión, algo fuerte, que la gente va a quedar atónita viendo hacia el cielo. Veo que AMLO está un poco, se siente presionado el presidente actual de México, es que como que está teniendo muchas peleas y veo acá como que no puede aguantar, no puede soportar el peso de no saber qué hacer con el crimen en México. Es una tarea muy difícil para él. Acá veo como que está soportando nomás, porque creo que el próximo año acaba su gobierno. En el año 2024 creo que hay elecciones nuevamente en México. Yo veo que AMLO va a continuar, o sea, termina su mandato, llega a terminar su mandato. Lo que sí por ahí juicios para personas del gobierno de AMLO o bien para él mismo. Puede tener juicios, problemas con la justicia, no sé a qué se deba. Creo que ya lo dije al inicio, como que veo que va a haber un nuevo descubrimiento, como que creo que es una hacienda, no sé, pero veo como que una casa y abajo hay algo. Una hacienda, que son esas casas más grandes en México, descubren oro. No sé, pero es algo brillante, así el color de mi conejo del agua. Sí, veo que descubren algo en México. Y van a estar viendo ovnis también nuevamente. Bien, aquí estoy viendo migración de nuevo. Como que personas, ya lo dije ya al comienzo del vídeo, mucho cuidado las personas que van por el río, que veo como que accidente. Sí, mucho cuidado. Accidente puede ser, no sé, ahogamiento o algo pasa acá con esas lanchas, bueno, donde transportan a los migrantes. Mucho cuidado. No vaya a haber un sobrepeso, una sobrecarga de muchas personas y esa lancha, esa embarcación pequeña, colapse, se dé la vuelta. Acá veo también, México diríamos que está estable económicamente a comparación del desastre que está en otros países. Está bien. Por el lado económico, AMLO sí ha sabido manejarlo. Claro que también hay un poco de corrupción y por eso a veces no llega el dinero a donde debe llegar, pero ha habido esto de bonos y esas cosas, como que sí en algo ha ayudado. Y está creciendo, está prosperando económicamente en México porque ha traído a empresas del extranjero, eso ya lo dije, que veía más empresas del extranjero llegando a México, eso le ha ayudado a crecer. Y sigo viendo a más empresas que llegan a México y se establecen ahí. Lo que sí acá veo, sigo viendo disturbios dentro del gobierno de México. Al parecer AMLO discute hasta con las mismas personas de su gobierno. Sí, tiene su carácter. Veo que tiene carácter el presidente de México. Mucho cuidado porque, sí, mira, me remarca mucho accidentes. Veo acá accidentes. Cuidado en los ríos, en los campos. También veo acá como que campos, zonas rocosas. Mucho cuidado, accidentes. Accidentes de tránsito también. Pero así que deja en luto a familias. Sí, mucho cuidado. Va a continuar esto de crímenes, también veo. Mira, lo que les dije en un comienzo que veía, van a estar viendo avistamientos ovni y también van a estar viendo, ¿cómo se llama esto? Arco iris o halo solar en México. Mucho cuidado con los niños. Veo acá como que trata de personas, niños desaparecidos en México. Mucho cuidado, eso es mundial que veo. Sigo viendo situación de crímenes, lamentablemente. El uso de armas también. Y acá estoy viendo. Sí, por eso es que les dije que veo como que juicios cuando finalicen sus, bueno, problemas legales para AMLO y personas de su gobierno, porque mira, la carta del dinero y la carta de abajo como que la persona que ha hecho un mal uso de este dinero.
que no ha sabido, ¿cómo se dice? No ha sabido qué hacer el gobierno con este dinero. Bueno, eso siempre pasa en todos los gobiernos, así que mira el as de copas. Va a estar protegido México. Se posa el as de copas, se posa el Espíritu Santo, perdón, en México y sobre todo en el Popocatépetl, que solamente veo nube de ceniza, no veo así que sale lava hirviendo, fuego así que cubre las casas. No, mira, la carta de la casa y abajo sale la carta de las de copas. Como que sí va a haber una emergencia, los van a evacuar, pero es por el humo que sale del volcán, por las cenizas. No porque vaya a hacer una explosión así fuerte, ¿ves? Veo humo. Sigo viendo lamentablemente violencia en las calles de México. Esto no tiene cuándo acabar. El próximo presidente que salga elegido de México tiene que tal vez realizar cosas como Nayib Bukele, porque si no, no va a cambiar la alta tasa de crimen que hay en México. Veo acá mucho movimiento dentro del gobierno de México. Viene un luto, pero como les dije, veo como que algo fuerte que pasa. Creo que es un actor o no sé si es un influencer. Bueno, la cosa es que es una persona conocida. Veo un luto acá, pero veo acá como que un crimen o algo así, o una muerte trágica. Porque sale acá la carta de la fuerza, como que, sí, como que una persona que está boca abajo. Sí, veo acá una muerte un poco violenta en México. No sé de quién se trate, pero es un hombre, veo acá un hombre, la energía de un hombre. Veo como que también, mira, si bien la economía en México está bien, como que el trabajo no está siendo muy remunerado, que digamos, en ciertas zonas. Veo acá como que en algunos lugares como que falta de empleo en México. Mira, luego como para el mes 7 va a estar un poco inestable la economía de México. Y eso por la energía mundial, porque va a haber una caída económica y caída de bancos en Estados Unidos. Y eso va a afectar mundialmente. Veo fuerte energía de accidentes de tránsito. Veo como que creo que es un camión o un tráiler, un camión así de esos grandes que da vueltas de campana. Ay, qué feo. Sí, en México. Un accidente en una autopista. Pierde el control en una autopista y hay como que montañas, zonas rocosas. Sí, eso va a pasar en México. Veo energía de accidentes de tránsito. Veo aquí también niños, mucho cuidado. Veo que van a estar escuchando mucho de niños desaparecidos en México, adolescentes desaparecidos en México. Se fue a la fiesta de, no sé, de su amigo Pepito y desapareció y no volvió a casa, o se fue a comprar aquí a la tienda de Mercedes y no regresó. Así que mucho cuidado, no dejen que niños de 7 años vayan solos a comprar a la tienda porque así caminen 3, 4 cuadras, los niños están expuestos, el mundo está muy enfermo como para dejarlos ir, así sean 2 cuadras. Como que por el lado de desastres naturales, mucho cuidado con accidentes de tránsito. Veo como que otro automóvil pierde el control y está así como, creo que se ha escuchado, como que toca el claxon y no tiene los frenos, no sé, algo pasa. Qué terrible. Energía de accidentes de tránsito va a estar presente en México. Acá veo también como que decisiones en los gobiernos de América Central con respecto al dinero. Mucha corrupción sigo viendo en América Central, casi en todos los países. Y veo acá como que quiebra de algunas empresas en América Central, empresas endeudadas, empresas que ya no pueden más y se va a poner peor porque el mes 7 va a ser un mes nada favorable para la economía global. Va a estar muy, pero muy ajustada la economía global durante el mes 7. Decisiones en los gobiernos con respecto a la economía en América Central. Mucha división dentro de los gobiernos en América Central porque sale la carta del hierofante invertido, como que personas discutiendo dentro de los gobiernos tienen opiniones muy desiguales, no concuerdan. Muchas acusaciones también veo aquí. Veo luto en alta mar, o sea, en el mar,
en América Central. No sé cerca de qué país vaya a ser esto, pero acá veo un luto. Luto en alta mar, mira, veo el mar y un luto. Mucho cuidado a las embarcaciones porque el mar Atlántico, creo que es, o el Pacífico, en cualquiera de estos dos mares, océanos, que diga, puede haber un accidente, porque acá esas cartas me indican un accidente, una embarcación que desaparece en alta mar, con personas adentro, obviamente. Creo que sí les dije anteriormente. Alguien se va, veo a alguien de cabeza, un presidente actual de cabeza en América Central y se marcha. Va a suceder algo parecido como en Ecuador, que este presidente como que dice, o sea, le pone un alto. Por eso es que veo acá mucha división, mucho, ¿cómo se dice? Muchas acusaciones dentro de un gobierno en América Central. Y este presidente como que va a querer renunciar o renuncia, veo aquí. Bueno, es algo similar a lo que ha pasado en Ecuador, algo así va a pasar en América Central. Y acá veo que hay un gobierno que no está siendo tan honesto. Bueno, varios gobiernos en América Central, mira, que hacen ver como que si el país sí estuviera bien, progresando económicamente, pero acá veo una caída económica. Y esta carta me dice mucho el Bitcoin, mucho cuidado con la caída de esta moneda para el mes 7. Veo acá la caída de una moneda nueva. Uno de esos dos países nuevamente que va a temblar. Y mira, acá hay otro presidente, que hubo dos energías, dos presidentes. Por eso le digo que va a haber muchas discusiones dentro de los gobiernos, mucha división, no hay un acuerdo. Otro presidente más de cabeza, que va a estar ahí con muchas acusaciones. Sí, un presidente con muchas acusaciones de corrupción. Un presidente que no ha actuado bien. Y mira, como que mi guía espiritual me dice Nicaragua. Pronto creo que si se va el presidente de Nicaragua, algo pasa con este presidente, porque sale el demonio invertido, la carta del diablo invertido. No sale así, porque si saliera así, es que, ay, sí va a continuar. No, pero acá yo veo que ese presidente algo pasa, que se va. Algo va a pasar en Nicaragua. Sale la carta del ángel de la templanza para América Central, ¿no? Igualmente, esta energía está mundial. Mucho cuidado con trata de personas en América Central y con manipulación también acá. Que dicen, no sé, ay, el sueño americano, pero en realidad te están llevando a otro lado. Te están llevando a otro lado y para ser víctima de algo más. Mucho cuidado con eso en América Central. Van a estar escuchando mucho esos casos, como que un engaño. Y eso ya lo dije desde el comienzo, me olvidé decirlo en la predicción de Estados Unidos, pero en general ya les dije, viene una pandemia, pero va a estar habiendo enfermedades. Y veo acá tema de infecciones, traten de comprar en mercado y no en supermercado, hiervan bien el agua, no tomen directamente el grifo, coccionen bien los alimentos, porque va a ser muy importante estar saludable, porque acá veo muchas enfermedades. La próxima pandemia que veo va a salir de un animalito, veo acá un animal, un mamífero. Sí, veo acá, y mira, veo en el gobierno, mira, justo lo que les decía, mucho engaño, muchas mentiras, pero mentiras que salen a la luz, filtraciones de documentos, de pruebas, ¿no? Que acá de los engaños, todo eso. Lo que sí veo falta de empleo en América Central. No va a estar tan bien económicamente. Y el mes 8 va a ser súper difícil. No te voy a mentir y decir, sí, va a haber buena economía para el mes 8 en América Central. No. Veo que va a estar muy ajustado. La gente va a estar así, que no puede más. Veo aquí también, hay manipulación. Hay manipulación aquí para esos países. Honduras, Nicaragua están siendo manipulados por un agente más, o sea, por otro gobierno más de afuera, del exterior. No están hundidos por sí solos y por ese gobierno, no, sino que hay como que le diríamos como que un acuerdo, ahí hay un pacto. Sí. Veo acá también próximamente, no sé cuándo suceda, pero va a suceder, y porque sale la carta del ángel, veo que un líder, y esto es en Cuba, fallece. Un rostro para ser más exacta, del comunismo, fallece pronto, que es hijo de alguien importante, fallece pronto.
Su salud lo está manteniendo mucho en reserva y no se sabe mucho de este personaje, pero sí va a llegar la noticia de que esta persona falleció. Este personaje, ¿no? Si algo pasa con Cuba, sale el demonio, o sea, se va y se limpia la energía en Cuba. Algo va a pasar en Cuba en los próximos meses. Que ya lo dije anteriormente, así que pueden ver las anteriores predicciones. Busquen en mi canal. Sí, hay predicciones para Cuba también, para El Salvador. Lamentablemente se cumplió lo que dije, que veía luto en El Salvador. Hubo una estampida, qué lamentable, en un estadio donde fallecieron, si no me equivoco, 12 personas en El Salvador. Veamos a ver qué viene para El Salvador. La carta del caballero de copas invertido no me gusta mucho. Me indica la llegada de malas noticias y la carta del 9 de oros invertida también. Yo ya les advertí, veo como que va a estar inestable el Bitcoin. Y más que con esto de lo que va a suceder a nivel mundial durante el mes 7, veo una inestabilidad. Ay, la energía de accidentes está a nivel mundial, mira, como que veo también aquí en El Salvador, accidente de tránsito. Acá veo que hay algo, como que va a haber un ofrecimiento o algo. Es que mira, tienen de moneda el Bitcoin, pero veo acá que muchas personas van a estar ajustadas económicamente luego. Algo pasa aquí con la moneda del Bitcoin. Y es algo que no estaba previsto por el presidente Nayib Bukele, porque está enfocado en que no haya ni un solo delincuente en las calles. Claro que está bien, pero también debe enfocarse en la economía. Mira, me sale acá pérdidas económicas para El Salvador y mira la moneda de cabeza, el Bitcoin. Veo que aquí una situación de desesperación por la economía, mucho cuidado en El Salvador. Nuevamente veo luto en El Salvador. No sé qué vaya a ocurrir aquí. Veo luto nuevamente en El Salvador. Vamos a estar escuchando otra noticia sobre luto en El Salvador. Es algo, aquí me marcan las cartas como que el gobierno de El Salvador, como que ya sabe, pero como que también le da un poco igual. Es algo fuerte. Porque, o sea, sabe que el Bitcoin está cayendo y no dice nada en lo absoluto. O que está próximo a caer por todos los problemas de crisis económica que está habiendo a nivel mundial. Sí, mira, es que acaba una situación algo forzado que va a hacer que a la fuerza muchas personas, no solo las personas, sino que algunas empresas de El Salvador también se van. Veo que personas de El Salvador se van a ir, y ya no por los delincuentes, sino que por la economía. Va a estar muy inestable en El Salvador. Dice que, mira, es que veo mucho movimiento de personas, pero son personas que se van de El Salvador. Veo el mar muy movido. Dije en la lectura general de América Central que iba a haber un luto en alta mar. Espero que no sea esto, porque acá me sale la carta del luto junto a la carta del mar muy movido. No vaya a haber un accidente cerca de El Salvador, que un barco desaparece o algo así. Naufragio, me dice mi guía espiritual. Pero no estoy segura de que sí va a ocurrir en El Salvador, porque me viene como que la visión, como que de una embarcación, pero no sé exactamente el país, solamente veo la embarcación porque veo el mar y no sé qué país es. Puede ser muy cerca de El Salvador, pero lo que sí veo que es en América Central. Esto que veo de desembarcación que va a naufragar, me dice mi guía espiritual. Veo que el presidente actual, Nayib Bukele, va a continuar metiendo presos a todos. Sí, acá veo que continúa. Esto, uy, mira. A raíz de esto, ¿qué va a pasar del Bitcoin? Porque veo personas sin trabajo. Mira, el 8 de euros invertido. Va a bajar la popularidad de Nayib Bukele, mira. Lo veo a Nayib Bukele de cabeza. Como que muy juzgado después de esto que vaya a pasar con el Bitcoin. Como que le van a llamar la atención y al gobierno también. Por estar concentrados en meter hasta el último recluso y no solucionar nada a nivel económico. Porque veo acá mucho desempleo. Y personas se van a ir de El Salvador. Porque va a haber una economía inestable. La primera carta que sale aquí, la carta del mago. Acá hay manipulación, ¿no?, en el gobierno actual de Costa Rica.
presiento aquí como que hay lo que cometen todos los presidentes. Hay corrupción. Sí, aquí hay corrupción y pronto en Costa Rica va a haber salida de, puede ser de ministros o algunos directores, algo así. No sé, acá veo rompimiento de lazos en Costa Rica. Delincuencia en Costa Rica y la carta de la muerte, mira. Mucha delincuencia veo en Costa Rica. ¿Qué está pasando? El gobierno conversando detrás, manipulando, intentando que no se sepa nada. Pero sí, veo que, no ahorita, pero más adelante va a salir un escándalo del gobierno de Costa Rica. Sí, veo acá conversando sobre algo. Veo aquí como que quiebra de empresas en Costa Rica o algo así, porque el 3 de bastos invertidos indica que quiebra, negocios que no funcionan. Algo va a pasar en Costa Rica que va a perjudicar a las empresas, a la economía. Sigo viendo acá, veo un luto en Costa Rica, veo luto en Costa Rica de una persona como que está en cama. No sé si es alguien del gobierno o una persona de los espectáculos en Costa Rica, pero veo aquí a alguien que está enfermo, está en cama, como que muy enfermo. Sí, está muy enfermo ya. Y acá veo, mira, una vida dura que va a llevar Costa Rica, lleno de problemas por el gobierno actual. Yo veo de cabeza a este presidente actual, Rodrigo Chávez, de Costa Rica, veo que va a tener problemas, sino que por el momento no se sabe nada porque está muy manipulada. El, los medios de comunicación están muy manipulados en Costa Rica. Sí, mira, veo mucha confusión, el gobierno confunde en Costa Rica, pero la realidad es otra, que sí, pues aquí hay mucha manipulación de los medios de comunicación y más adelante van a salir escándalos del presidente actual, Rodrigo Chávez. Lo veo a Rodrigo Chávez así, mira, de cabeza. No, no va a tener como va a vivir una encrucijada. Con eso les digo todo. No va a tener con qué sostener sus mentiras, bueno, en lo que él llamaría sus verdades, pero en realidad son mentiras. Lo veo con problemas y al gobierno también de Costa Rica. Cambiar un poco de zonas montañosas, no sé, veo como que un accidente en Costa Rica. Un accidente, pero me parece que es un accidente como que en las montañas, algo así. Veo como un sitio de montañas, como una pequeña laguna, algo así. Este presidente ahorita no se ve nada, ni siquiera hay algún indicio de lo que estoy diciendo, pero acá las cartas me lo confirman y bastante. El gobierno actual de Costa Rica y el presidente actual, mira, más adelante, juicios. A partir de repente del mes 8 van a estar enterándose poco a poquito lo que va a ir pasando en Costa Rica con el gobierno. Mira, juicios por lavado de dinero, corrupción, veo aquí, del gobierno de Costa Rica y del presidente también. No es un santo el presidente Rodrigo Chávez. Mira, veo que incluso alguien pisa la cárcel en Costa Rica. Puede ser alguien del gobierno de Costa Rica. Pisa la cárcel. Mucho cuidado porque hay una mujer que es quien va a traicionar. No sé si será del gobierno, pero veo una mujer que es quien traiciona y que es quien lleva a alguien a la cárcel en Costa Rica. Sí, esto va a suceder pronto. Veo mucha manipulación de los medios en Costa Rica, qué preocupante. Y la economía un poco estancada. Veo acá empresas que se van más adelante de Costa Rica. Cortizo. Está como Nicolás Maduro, que piensa en renunciar, de ahí se arrepiente. Sí, está en eso. Están muy indecisos los presidentes a nivel mundial. Por eso la energía me sale diferente a veces cada semana. Mira, acá veo que hay algo con respecto al gobierno, con la economía también en Panamá. Algo que no va a gustar mucho a la población de Panamá. Una economía, pero acá veo crecimiento económico. Creo que esto se refiere a algo de cambio en cuanto a leyes de trabajo, algo así. Pero acá sigo viendo crecimiento económico, ¿no? Para Panamá. Mira, discusiones en el gobierno aquí, mira.
veo discusiones dentro del gobierno de Panamá. ¿A qué se referirán? No lo sé. Pero acá sí muchos desacuerdos, incluso algunos como que van a querer renunciar dentro del gobierno. Un poco de inestabilidad en el gobierno de Panamá pronto. Cosas salen a la luz. Y acá veo como que también, como que toma de decisiones porque va a haber sequía, sí, en Panamá, y esto va a afectar un poco la economía. Eso es lo que estoy viendo para Panamá. Va a afectar las sequías en Panamá. Está viendo menos lluvias, ¿no? Uy. Acá me habla esta carta del ermitaño, como que en algunas zonas de Panamá, eh, no sé si me habla de corte de agua o corte de luz, pero acá veo corte de energía eléctrica, me dicen sí, esta carta. Como que va a dejar, incluso sin, claro, sin conexión a internet a muchas personas. En algunas zonas de Panamá, incluso por este sismo, también creo que es eso, algo va a pasar aquí en Panamá. Acá veo como que destapes dentro del gobierno, veo conflictos, algunos, como les digo, van a querer renunciar, ministros o algunos directores dentro del gobierno, personas del gobierno van a querer renunciar porque acá salen como que cosas a la luz, ¿no? Salen cosas a la luz, mentiras al descubierto, energía muy tensa. Sí, mira, acá hay pactos rotos también, separaciones dentro del gobierno, personas que ya no continúan. La carta del 10 de copas invertido. Acá me indica como que las personas que se dedican a la agricultura o a cosas que tengan que ver con fábricas de alimentación no la van a pasar tan bien porque va a haber esto del problema de sequía en Panamá. Va a haber un poco de pérdidas económicas para Panamá debido a esto. Acá veo problemas como que juicios también para algunas personas del gobierno de Panamá. Puede ser de algún gobierno anterior o de este gobierno también, pero me habla acá de juicios. Juicios, pero acá como para la mala suerte de las personas, como que acá no se procede a más con esos juicios, como que queda en nada. Mucha indecisión de parte acá de los jueces en Panamá. Eso es lo que veo para Panamá y veo que la moneda también no va a estar tan estable. Mira, una pequeña caída para la moneda y la economía también. Las empresas de agricultura que se dedican a las personas que trabajan en agricultura con los alimentos o en fábricas van a ser un poco perjudicadas porque no va a haber lluvias. Veo lluvias, pero en zonas donde no deberían ser, o sea, en zonas donde hay edificios, pero no en zona de campo. Eso es lo que viene para Panamá en las próximas semanas. ¿Qué viene para América del Sur en general? Mira, el 8 de oros. Trabajo va a haber. Veo acá que sí va a haber trabajo, pero o sea, si estás en un trabajo que te remunera regular, pero no te sientes conforme y estás pensando como algunas personas, emigrar a otro lado, ten mucho cuidado porque ahí sí podrías perderlo todo. Acá veo, mira, mucha migración acá. A pesar de que tienen un trabajo que al menos les da para sus gastos normales, ¿no? Sus gastos básicos, como se diría. Señales en el cielo. Acá ovnis en América del Sur. Mi guía espiritual me está diciendo, van a captar ovnis con las cámaras en Colombia, Chile, Perú y señales en el cielo también en estos tres países, Colombia, Chile y Perú. Señales en los cielos y estos seres extraterrestres también, o sea, sus naves, porque no los van a ver ellos. Incluso entre las nubes están paseando porque yo tenía una visión donde he visto claramente un ovni pasando entre las nubes y creo que en mi visión yo estaba como que dentro de un avión y veía un ovni muy cerca. O sea, las personas que viajen en avión estén muy atentas porque puede ser que estén mirando por la ventana del avión y vean un ovni por ahí. Se va a hacer presente esto. Creo que ya hubo anteriormente en Colombia, creo que fue, o no sé, que pasó algo así también, ¿no? Como que se van a hacer muy presentes los ovnis durante los viajes. Sí. Acá veo acá alguien se va a la cárcel, alguien que pertenece a la política, se va a la cárcel. No sé si es un presidente actual o un expresidente, pero veo cárcel para alguien, un político importante en América del Sur. Cárcel o muchos juicios y ya esta persona queda sin salida, ¿no? Sin poder sustentar nada.
a no ser de que vaya preso domiciliario, algo así. O sea, que vaya a estar en la cárcel en su propia casa, algo así. Y también veo acá, mira, veo crecimiento económico en América del Sur, pero ¿qué pasa? ¿Sabes qué es lo que malogra? Mucha división en los gobiernos de América del Sur, mucho egoísmo, porque no piensan en los ciudadanos, ¿no? De tal país o de tal país, no piensan, están pensando para sus propios bolsillos. Mira, yo veo que hay buen crecimiento económico, se levanta todo lo que es agricultura, minería en América del Sur, pero ¿qué pasa? Es que estas personas hacen lo que se les da la gana. Incluso los veo como que firmando cosas que luego el mismo gobierno como que queda, que ¿por qué firmamos esto? Cosas de esas. Y en América del Sur sigo viendo acá, se cumplió la predicción que dije en Perú, que una empresa iba a estar involucrada, una gran empresa que es internacional, que iba a estar involucrada en caso de corrupción. Y mira, pasó esto en Perú, con la presidenta, con la alcaldesa de Lima, Perú, exactamente, la ex alcaldesa, que es un poco larga la historia, pero hubo un caso de corrupción con Vinci Highways, algo así creo que se llama la empresa, que se dedica al transporte, a construir autopistas, algo de eso. Sí, mira, acá veo juicios. No se sorprendan que políticos o personas que pertenecen a la política dentro de América del Sur les estén abriendo juicios durante este mes, porque este mes también es el karma, van a pagar karma las personas pendientes, tienen karma pendiente algunos políticos en América del Sur, pueden ser ministros, ex congresistas, congresistas, de todo. Eh, Acá veo que alguien se va, alguien se marcha alguien del gobierno, sí, mira, alguien se va del gobierno, de un gobierno, ¿de qué país será? A ver, pero veo acá, sí, se va alguien, va a ser traicionado por el mismo gobierno, alguien del gobierno, o sea, un presidente, va a ser traicionado por el mismo gobierno, de una traición acá, lo van a dejar sin salida y va a llenar de confusión a los ciudadanos, ¿no? Sobre el futuro de este país. Acá las elecciones se llegan a dar elecciones en Ecuador, pero escojan bien, por favor, porque acá veo como que van a ser engañados o algo así. Veo una mano traviesa dentro de las votaciones. Mira, los gobiernos en América del Sur. Ah, veo acá separaciones dentro del gobierno. Algunos renuncian, algunos ministros, congresistas, renuncias, veo acá, se van. Mira, los gobiernos en América del Sur van a estar entregando bonos para comprar a la gente, dinero, algunos beneficios. Sí, que no lo sorprendan, porque es por lo que estoy diciendo, comprar a la gente, para comprar la aprobación, ¿no? Y acá, mira, me habla de pesos, peso colombiano, peso argentino, peso chileno, todas las monedas que se llamen peso, de cabeza, de cabeza. Y los gobiernos de estos países no van a saber qué hacer. Ah, y el dólar en Ecuador también, de cabeza. Veo muy frágiles estas economías. Sí, muy frágiles. Veo traiciones dentro de los gobiernos. Acá veo una mujer de cabeza. Dina Boluarte, presidenta de Perú, próximamente con juicios, pero ya cosas un poco más fuertes. Nuevamente me marca acá el mes 10. Durante el mes 10 va a ser un mes fuerte para esta presidenta en América del Sur. Y acá veo otro presidente que es quien se marcha. Y veo el luto de un expresidente también. Como que va a estar primero delicado de salud y luego me parece que fallece de algo que tiene que ver con el corazón, de un paro cardíaco o algo así. Veo aquí. Y ya saben, no se dejen comprar por estas personas del gobierno. Protestas. Yo ya dije que veía protestas, porque veo acá traiciones. Protestas en Perú en el mes 7, protestas en Ecuador, protestas más fuertes en Bolivia. Mientras el presidente de Bolivia está que se toma fotos con
los otros países, no sé qué han ido a firmar o a hacer acta de presentación ahí. Bueno, mientras está tomando fotos el presidente Luis Arce de Bolivia, el país de Bolivia está que se hunde. También yo veo una traición para Luis Arce de Bolivia, presidente de Bolivia, traición, traicionado. Protestas, fuertes protestas. Como dije, en Argentina se va a mantener así, ese presidente se va a lavar las manos y no va a hacer absolutamente nada y va a dejar todo para que lo solucione el próximo gobierno. Yo veo que Argentina o se va a dolarizar, pero van a cambiar de moneda. Cambian de moneda. Acá me habla de Cristina. Cristina Kirchner, más problemas acá judiciales pronto. Y eso es dependiendo de quién salga de presidente, porque si Argentina vota por alguien de derecha o por esta señora también que es mujer, que yo dije que la veía con muy buen, como que iba a alcanzar un buen lugar en las votaciones. Cualquiera de derecha que salga en Argentina, yo la veo a Cristina Kirchner que le viene la justicia encima, problemas judiciales. Bien, eso es lo que veo para... y lo veo a Boric confundido. Confundido y ya va a ser traicionado también el presidente de Chile. También en cuanto a sismos, desastres naturales, y ya cae una carta. Justo en política y todo eso. Veo violencia en las calles y policías y militares en las calles de Colombia. Veo enfrentamientos, protestas pronto en Colombia. Y protestas algo violentas, porque veo a personas con armas en las calles, bueno, y policías, ¿no? Armados. Veamos que viene para Colombia. Sí, veo personas ensangrentadas también. Sí, mucho cuidado. No se expongan, no hagan tanta violencia, porque eso puede dejar luto y muerte, ¿no? Colombia. Veamos qué más viene. Veo derramamiento de sangre en Colombia. Mira, fuertes protestas que vienen en los próximos meses para Colombia. Va a atravesar duros momentos en las calles. Y el presidente, así como esta carta del rey de copa, bien sentado ahí en el gobierno sin hacer nada. Con él no es, con él no es. Él no tiene nada que ver. Él solo en la cabeza, porque veo quienes están gobernando realmente Colombia son los narcos. Porque el gobierno no hace nada al respecto. O sea, el gobierno de Petro se lava las manos. No hace nada al respecto. Los deja circular libremente, no hace nada. Va a haber muchas protestas, veo gente en las calles en Colombia en contra del presidente, mira. Muchas personas yendo a protestar, incluso a donde, en la casa del presidente, ¿no? En el gobierno. Bueno, creo que se dice Palacio de Gobierno, bueno, en Perú es así. O bueno, en la casa del gobernador, no sé cómo se dirá, pero bueno. Donde él trabaja entre comillas, porque ya sabemos que Petro no está haciendo absolutamente nada por Colombia. Bueno, se va la gente a protestar directamente contra Petro y por eso es que veo fuerzas policiales aquí. Muchos conflictos en las calles, en Colombia, mucha violencia. Veo leyes también que va a querer hacer el gobierno de Colombia, pero leyes para peor. Leyes que no van a beneficiar a casi nadie. Y por eso también se arman más protestas y protestas indefinidas, por bastante tiempo. Veo que va a estar Colombia sumergida en protestas, en conflictos, mira. Una persona viendo a las otras con el arma ahí en las manos. Lo van a traicionar. Petro se va por una traición. Lo traicionan a Petro. No se va a ir por las protestas, se va a ir por una traición. Mientras él crea que está en la cima, hay alguien que ya lo tiene en la mira. Todo el dinero que está robándose Petro de Colombia. Mucho dinero. Mucha, pero mucha corrupción. Acá incluso veo acá mucha comunicación. Tiene muchos vínculos con los ya mencionados, los que ya les dije, narcos. Tiene demasiado vínculo. Incluso, mira, hay cosas en secreto, que hay conversaciones ahí, hay conversaciones. No solo de él, su familia también está involucrada. Acaba de haber un escándalo total acá en Colombia.
Por eso va a haber muchas protestas, se van a dirigir incluso hacia donde esté el presidente, van a ir detrás. Mira, que luego de esa traición, como que va a haber una paz y una calma, pero acá viene otra cosa que ahorita les digo que va a suceder. Veo que acá sí se va Gustavo Petro, pero uno que va a dejar la economía hecho un desastre en Colombia. Mira, es muy probable que ese presidente esté pensando en huir también, porque hay cosas muy fuertes. Esto que les estoy diciendo que tiene vínculos con los narcotraficantes. Él sabe que si viene otra persona y se le descubre todo eso, él directamente pisa la cárcel. Mira, el rey de espadas. Acá hay alguien fuerte y firme que va a traicionarlo directamente a Gustavo Petro. Pero si veo a la gente muy desesperada, incluso van a pensar en migrar, muchos colombianos, veo a colombianos que cruzan la frontera, se dirigen a Ecuador, a Perú, Chile, sí, se van. Incluso a Europa también se van muchos colombianos, porque como ya saben que los han deportado de Estados Unidos a muchos, sí. No veo que el presidente actual de Argentina haga algo al respecto de solucionar los problemas que habían de agua, de corte de energía eléctrica. No va a hacer absolutamente nada. Va a dejarlo todo para que el próximo gobierno que entre pues lo solucione. Mucha corrupción de este presidente actual, Alberto Fernández. Y no está tan bien de salud, ¿eh? Le viene un karma al respecto con la salud. Falta de empleo en Argentina. Veo acá como que también van a tener como que algo como en Panamá, un problema de sequías también. En Argentina, a ver qué más viene. Y veo también como que incendios en Argentina y continúo viendo protestas en Argentina. O manifestaciones reclamando cosas, pero el gobierno no hace nada. Mira hacia otro lado. Muchos argentinos van a optar por seguir migrando, están muy indecisos. Van a estar observando señales en los cielos en Argentina también. Arcoíris, halos solares, o en las nubes, así nubes extrañas en Argentina. Y acá veo, el mes 7 va a ser importante para Argentina también. O sea, el próximo mes viene algo para Argentina. No, yo veo que acá el peso argentino ya no se recupera. Traición para los argentinos. Continúo viendo acá mucho cuidado en las elecciones. Tienen que ir a votar y otro que tienen que estar atentos con los votos, porque acá veo como que algo podría pasar. Veo como que una traición. Y acá estoy viendo, mira, Alberto Fernández. Él no va a hacer nada al respecto. Está de adorno ahí en el gobierno, en la Casa Rosada, está de adorno. Mucho cuidado también con accidentes de tránsito en Argentina y continúo viendo acá paro de transportistas. Sí, la gasolina por las nubes, ya ni hablar. Excesivos precios. Acá hay una buena noticia. Mira, luego de todos esos enfrentamientos, desesperación que veo acá, hay algo que le sale mal. Allá sabemos quién que está detrás. Aquí siempre perjudicando a Argentina. Veo a esa mujer, a Krishna, no le van a salir sus planes. No. Porque veo acá, mira, le sale el ángel de la templanza y el as de copas Argentina. Argentina va a ser gobernado por alguien de derecha o de centro. Pero veo acá un cambio. Si se le da la vuelta así como pollo rostizado a Alberto Fernández y cambia a derecha Argentina. Buenas noticias para Argentina. Luego, pasado el mes de las votaciones. Sí, miren, el mes 10 como que muchos argentinos van a llegar a la justa con la economía y luego viene un cambio.
Pero las cosas le van a salir mal a esta señora, mal. En la lectura general de América del Sur les dije, a Kirchner yo la veo más hundida próximamente con problemas judiciales y todo eso. Sí, porque acá yo veo que alguien de derecha va a gobernar Argentina. ¿Es alguien de centro derecha o de derecha? Pero como les digo, le dan vuelta como pollo rostizado a Alberto Fernández y acá sale alguien más justo en Argentina. Pero igual, tengan mucho cuidado en las elecciones. Pero yo sé que hay personas que se van a dar cuenta, ¿sí? Van a estar cayendo muchos expolíticos, excongresistas, sí, veo acá juicios, investigaciones y todo eso. Y más que es un mes fuerte, con una energía fuerte, el mes 6, ¿sí? Veo acá también separaciones, de repente abandono de algún ministro o algún congresista renuncia. ¿Qué más viene para Perú? El mes 7, o sea, a finales del mes 6, vienen protestas nuevamente para Perú. Vienen protestas, mira, el mes 7, justo creo que es el mes de Perú. Y mira, el mes 7 va a estar habiendo protestas y protestas que van a durar todo ese mes. Si vienen protestas aquí para Perú, va a comenzar en el sur y luego muy probable se va hasta la capital de Perú, hasta Lima. Esta carta me habla de Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú. Yo veo que está sin salida este expresidente, no la va a pasar tan bien. Acá veo mucho movimiento. Acá viene la rueda de la fortuna y también el karma también. Quienes obraron mal, ex políticos que han obrado mal, se van directo a recibir su merecido. Bueno, que la mayoría de políticos han hecho cosas, pero bueno, la cosa es que estábamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente de Perú. Yo veo que va a estar muy mal en cuanto a juicios, muchos problemas legales, impedimento de salida del país, muchos juicios vienen acá para varios personajes, no solo Pedro Pablo Kuczynski, sino también el expresidente Pedro Castillo, también yo no lo veo saliendo de la cárcel, no. Es más, lo veo con más años dentro de la cárcel al expresidente. El mes 7 también va a ser un mes un poco ajustado, y esto es a nivel mundial. A pesar de que Perú tiene la moneda que está en muy buena posición. Mira, veo pérdidas económicas, pero no es por culpa de que no haya trabajo, no haya aquí ganas de trabajar. No, acá el gobierno está afectando mucho. Mira, acá veo una mujer y esta es Dina Boluarte. Hay una mujer que le está apoyando a Dina Boluarte, entre las dos se apoyan. Sí, una mujer política también. Y mira, Dina Boluarte de cabeza. Yo veo aquí, esta señora va a terminar con muchos problemas legales cuando termine su mandato. Si es que termina, porque yo no veo que vaya a terminar. No visualizo que vaya a terminar su mandato. Mira, esta señora no está haciendo absolutamente nada por el país. Incluso acá veo como que firmas, está haciendo cosas que ni siquiera las consultan, ¿no? Hay muy mala comunicación dentro del gobierno. Acá sigo viendo el fallecimiento de un ex político. Me sigue marcando aquí la carta. Sí. Esta situación está a nivel mundial. Aquí en Perú, está habiendo una energía muy fuerte. Mira, veo accidentes de tránsito en Perú. Mucho cuidado en las autopistas, en las carreteras, en las grandes carreteras en Perú. Mucho cuidado, vamos a estar escuchando muchas noticias de accidentes de tránsito en Perú. Acá veo también como que veo la subida del precio de la gasolina y un paro de transportes más adelante, o bloqueo de carreteras, me dice mi guía espiritual. Bloqueo de carreteras en el mes 7. Sí, viene un bloqueo de carreteras, conflictos en las carreteras también. Vienen protestas para el mes 7. Mira, y conflictos que, como les digo, va a demorar, va a estar presente durante todo el mes 7. Mira, la carta que le queda debajo es Dina y mira la carta del diablo.
Esta señora, con estas dos cartas, que son cartas muy fuertes, yo veo que a esta señora le gusta, tiene como que un demonio que la protege ya. Sí, veo acá como que le gusta hacer magia negra, se podría decir, trabajos, algo así. También le veo acá una energía, ay, muy cargada. Y eso tiene sus consecuencias, ¿sabes? Porque mira, más adelante a esta señora le cae el karma encima, pero de golpe. Mira, acá van a salir a la luz más adelante más cosas que ha hecho esta presidenta. Tiene muchos secretos, mucho dinero, es una angurrienta de dinero, le encanta el dinero ajeno, porque no es de ella. Mira, le encanta el dinero, acá va a haber filtración de documentos, de audios también aquí, de trabajadores del gobierno también, muchas cosas que van a salir a la luz después. Aproximadamente entre el mes 7 y el mes 10 vienen cosas complicadas, mucho conflicto para Perú. Sí, ves, hay alguien también que la respalda, como les digo, acá veo una mujer y otra mujer. Está respaldada por dos señoras políticas también. Sí, hay dos políticas que la respaldan a Dina Boluarte. Bien, eh, mira, acá yo todavía no veo que a esta presidenta la echen del poder. ¿Eh? Que van a salir más cosas de ella, sí, sí, eso sí lo veo. Y hay que tener mucho cuidado con la economía durante el mes 7, estar atentos a lo que firman, ¿no? Dentro del gobierno, las leyes que sacan los congresistas, porque acá veo muchas cosas, vamos a estar escuchando muchos juicios. La violencia en Perú, esta carta, mucho cuidado con asesinatos, crímenes, B y que terminen ese, no, P iones, viola, ya saben a qué me refiero. Van a estar escuchando muchos casos de eso, protejan a sus niñas, acá me habla de mujeres, protejan a las mujeres, no las dejen andar solas, a altas horas de la noche. Acá hay un problema, la moneda sí va a estar estable, la moneda del sol, más no la economía, o sea, el dinero no llega hacia donde tiene que llegar, ¿sí? Acá veo mucho, ¿cómo se dice? Mucha desigualdad económica. El dinero se queda en las grandes empresas y no avanza. Va a temblar el centro de Perú. Acá me habla también de pérdida de alimentos. ¿Es por qué? Porque van a bloquear las carreteras. Acá veo protestas en las carreteras y bloqueo de carreteras. Por eso va a haber como que pérdida de los alimentos. No van a llegar a su destino. Más dinero que entrega el gobierno, pero no se está midiendo y está dejando hecho un desastre en cuanto a la economía. Sí, tal vez haya más, ¿cómo se dice? Bonos, entrega de dinero o aumento de sueldo y todo eso, pero luego va a perjudicar eso porque el gobierno actual de Chile está haciendo de las suyas. Mira, protestas. Más adelante llegan protestas. Va a haber protestas en Chile. Y protestas fuertes porque veo acá incendios. Veamos qué más viene. Como que las personas ahorita que deberían estar en la cárcel, no veo que sean juzgadas, no veo juicios. Por el momento no hay una solución para las personas que han obrado mal, ¿no? En cuanto a corrupción. Veo un luto aquí en Chile. Veo un luto. Veo un luto en Chile. Es de alguien conocido, un hombre. Fallece alguien muy conocido en Chile de los espectáculos. Sí, malas noticias aquí. Me habla aquí esta carta, mucho cuidado con eso que quiere hacer el presidente actual Boric, con lo del litio también, el mar, acá no sé qué tiene que ver el mar. No sé si está por ahí haciendo firmas que no debe el presidente actual. Es como decir, a mi parecer, con lo que veo acá en las cartas, está vendiendo a Chile a otros países. O sea, todos los minerales o la riqueza marina se lo está vendiendo a otros países el presidente actual. Y todo para sus bolsillos de él. Mucho cuidado, porque acaba de haber un golpe de realidad. Pronto se van a estar enterando de cosas que no les va a gustar a los chilenos y por eso vienen las protestas.
Veo un crecimiento muy lento para Chile. De que pueden salir adelante, pueden, pero veo un crecimiento lento. Y es por culpa del gobierno actual. Como que estancamiento. Yo aún, sí, le falta un poco todavía a Boric para que se vaya, pero yo veo que ni él aguanta más. O sea, yo no le veo terminando su gobierno. No termina, vienen acá cosas algo pesadas, porque veo acá eh, muchos policías, enfrentamientos en las calles, algo va a pasar aquí en Chile. Veo enfrentamiento entre las personas aquí. Mira, eso es lo que les estoy diciendo, como que veo que no sé qué está haciendo en realidad este presidente, pero acá veo como que está vendiendo a Chile, a otros países. Hablo de sus riquezas, las riquezas que tiene Chile. Está como que realizando firmas. Sí, por eso también van a ser las protestas, van a salir cosas que ha estado realizando este presidente actual. La lectura general de América del Sur les dije, todos los pesos se van a evaluar, peso argentino, peso colombiano, peso chileno. La carta de la moneda invertida para Chile. Y eso va a ser como que una agonía económica lenta. No va a haber prosperidad para Chile. Es el diablo, Boric. Es el diablo, está tomando decisiones sin consultar. Está también como que haciendo confundir a la gente. Está tomando decisiones irracionales. Veo acá como que la llegada de buenas noticias a la vez, algo pasa. En el mes 8 van a tener noticias. Algo se le complica al presidente actual de Chile. Veo acá otra persona que va a gobernar Chile más adelante. No sé si es alguien que como que ha sido militar o es un ex político, algo así veo para Chile, o alguien que ha estado metido en la política. Ahí veamos qué viene. No se dejen, no se vendan por un poco de dinero. Tienen que hacer respetar Chile. Ay, al igual que los otros países de América del Sur, van a estar teniendo noticias de muerte. Sí, mucho cuidado en las calles, sobre todo con los pequeños, con los niños y los jóvenes. Veamos qué viene. Y les dije que iba a haber, justo en el momento donde estaba hablándoles de esto de los títeres de la Agenda 2030, que son el presidente actual de España y el presidente actual de Francia, pues cuando estaba hablando de estos presidentes, justo dije, va a haber un presidente que va a hablar muy claro y directo, algo que les va a tomar por sorpresa a todos. Y pues Sánchez adelantó las elecciones en España, ha adelantado a las elecciones y es porque no quiere perder. Y yo he tenido una visión como que él firmando. Mucho cuidado, que veo traición, mucho cuidado en las votaciones. Y he aprovechado esta fecha porque como todo el mundo viaja, es temporada de vacaciones en Europa, mucho cuidado. Wow, acá veo como que hay alguien que está vigilando, alguien no, varias personas de otros países vigilando detenidamente Europa, cada movimiento que toman los países que conforman la OTAN. Veamos qué más viene para Europa. Ay, lo que estoy viendo acá con la carta de los enamorados invertido. Rupturas, veo separaciones. Más adelante, no estoy diciendo ni este ni el próximo mes, hay un país que se va a salir de la OTAN. Hay un país que se va a salir de la OTAN. Que no le gusta la manera en cómo están llevando esto. Acá veo como que va a haber crecimiento económico, sí, en Europa, pero acá veo como que están vigilando personas de otro lugar, están vigilando acá detenidamente a Europa. Veo una renuncia aquí, una renuncia
No sé si es de un presidente o de alguien que conforma el gobierno, pero veo acá una renuncia que va a dar que hablar en Europa. El dinero que posee en estos momentos varios países de la OTAN se está yendo para la guerra. Acá está viendo como una especie de saqueo aquí. Mm. Mucho cuidado con el euro para el próximo mes. Veo acá una pequeña caída. Veo acá fuego. Veo fuego, veo protestas en varios países de Europa, en 3 países de Europa al mismo tiempo. En, en Francia, España, sí, protestas. En Francia, España y estoy tratando de ver cuál es el otro país. Y Reino Unido, en contra de la monarquía. Veo escándalos de la monarquía pronto, sí, van a salir a la luz. Escándalos. Lo que les dije en las elecciones de España, veo una traición y es temporada de verano. Acudan a votar, voten conscientemente para que luego no se vea el país perjudicado, porque acá veo que hay una amenaza de traición. He visualizado como que firma entre el actual presidente, ven acá la corona, y la corona, o sea, la monarquía. Hay algo ahí, hay como que un pacto, mucho cuidado. Hay como que un pacto. Veo que muchas personas en Europa aún siguen con los ojos vendados. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que he visto que en supermercados están vendiendo gusanos, grillos, muchos bichos. Y esto es como que parte de la Agenda 2030. Tienen que abrir los ojos antes de que sea tarde. Un presidente en Europa de cabeza. Veo acá como que problemas con la justicia. Se le van a descubrir cosas a un presidente en Europa. Mi guía espiritual me dice que es de Francia, Macron. Algo pasa con Macron, el presidente actual de Francia. Y veo traición. Me preocupan esos 3 países. España, Francia y Reino Unido van a estar dando que hablar en las próximas semanas. Sí, porque veo traiciones. Traiciones. Y acá me habla como que mucho tiene que ver la monarquía. La monarquía española, la monarquía del Reino Unido. Veo un incendio fuerte en Europa. Sí, es por protestas, me parece aquí. Creo que es esto en, no sé si es en Francia o el Reino Unido, pero veo acá un incendio. Veo un incendio fuerte. A ver, veamos qué más viene para Asia. Hoy veo mucha violencia en Asia. Mucha violencia, muchas personas saliendo a las calles. Aquí estoy viendo como que alguien va. Veo una separación. Ay, discúlpenme. Viene acá una separación, algo. Uy, acá estoy viendo algo extraño. Mira, eh, veo acá algo fuerte que viene en cuanto a la salud. No sé si sale de Asia, pero acá veo algo fuerte. Y me asusta porque yo he dicho ya que viene como que una pandemia. Y acá me sale la carta del mundo. Y la carta, algo como que puede llegar a afectar el corazón. Veo que hay varios países de Asia que por solventar estas guerras que se están dando, están perdiendo mucho económicamente y están dejando endeudado a los países. Veo conflictos. Acá me habla de conflictos en el Medio Oriente. Viene también una guerra. Yo ya dije, van a haber 3 guerras al mismo tiempo. La de Rusia con Ucrania, una guerra en el Medio Oriente y otra guerra que se va a desatar en Taiwán. 3. Y acá la carta del 3 también, ¿ves? 3 de espadas. Veo un problema como que de peste, me dice mi guía espiritual, que va a nacer, que va a salir de Asia y que puede afectar mucho a las mujeres, ¿sí? A las mujeres y a las mujeres embarazadas, algo así. Y que va a afectar a la piel.
la piel veo muy afectada, las articulaciones, el corazón, mucho cuidado. Y es algo como que veo dinero de por medio. Y acá me marca como que algo mundial. Esto va a ir más allá, no se va a quedar solo en Asia. Veo enfermedad, veo peste y una situación acá de una plaga también en Asia. Veo mucho conflicto en Asia. Veo muchas personas migrando, saliendo de Asia, más rusos, más chinos y otras personas de otros países también se van, se marchan. Acá veo como que, acá me habla de exactamente de Japón. Veo un crecimiento económico para Japón a pesar de toda la situación económica por la que estaba pasando a nivel mundial. Japón crece económicamente, pero tiene que tener mucho cuidado de no involucrarse tanto en guerras. Veo acá, se abre un socavón. Veo que se abre un socavón en una zona como que de campo, en Asia. Se hunde la tierra, un socavón. Veo muchos conflictos en Asia, se van a estar dando conflictos. Y les dije que veía drones sobre Moscú, pero estos drones no es que solamente quieran atentar ahí o llamar la atención en la ciudad de Moscú, sino que hay algunos drones que van a preparar para específicamente buscar al presidente Vladimir Putin, porque ya no está exactamente, o sea, está como que resguardado. Yo ya les dije la vez pasada, yo siento como que Vladimir Putin está resguardado, perdón, y como que se moviliza, siempre está en constante movilización para que no lo puedan ubicar. Veo mucha movilización aquí en, en Rusia. Veo acá, se me hace extraño, veo acá una figura femenina en Asia. Como que hay una figura femenina en Asia acá. Estoy captando lo que me está diciendo mi guía espiritual. Una figura femenina en Asia. Como que sufre una enfermedad o algo y se... No le entiendo bien a mi guía espiritual lo que me está diciendo. Pero me habla que es una figura femenina en Asia, que algo pasa con su salud y como que queda al borde de la muerte. De repente, ojalá que no, es una estrella de K-pop, pero veo que es una mujer que tiene fortuna, más fortuna. Acá hay una enfermedad, se van a estar dando varias enfermedades, pero acá hay una en específico que me llama la atención. Me da miedo esta carta porque es la carta del mundo, es algo que se va a ir avanzando hacia varios países. Sí, acá estoy viendo eso. Bien. Hay una mala organización aquí por parte de los gobiernos, algo en silencio que se está preparando, algo que los gobiernos más importantes que son Australia, Nueva Zelanda no han anunciado aún. Que en secreto están manejando estos gobiernos importantes. Ya. Lo primero aquí es que estoy viendo esto que había firmado Australia con Estados Unidos y Gran Bretaña, bueno, Reino Unido, no les está favoreciendo en nada a Australia. Acá veo como que algo que le va a tomar por sorpresa a estos países, a este país, perdón, de Oceanía, Australia. Como que le va a traer problemas, problemas en cuanto al comercio, negocios internacionales y eso. Eh, Aquí veo también la moneda. Veo una caída económica. Y esto es lo que el gobierno no sabe cómo manejarlo en Australia. Claro que no se va a notar mucho, pero sí va a haber una caída económica. Veo también disturbios dentro de los gobiernos en Australia y Nueva Zelanda. Acá veo como que separaciones, discusiones, no hay entendimiento. Es una energía a nivel mundial, va a estar una energía de conflicto a nivel mundial.
acá en cuanto a la economía. Claro que va a tomar por sorpresa a las personas, ¿no? A las familias. Acá veo algo que es relativo a alquileres, a compra de viviendas, como que van a elevar los precios de las viviendas en Australia, Nueva Zelanda y todos los países de Oceanía. Si acá veo algo fuerte que están escondiendo. También aquí en Australia, Nueva Zelanda, tienen que abrir los ojos, acá hay algo, no ven con respecto a la economía, que poco a poco está sucediendo. Ay, no. Acá mira el símbolo de los I, ya saben, iluminados. Acá veo que esto va hacia la destrucción, en serio. Es que hay muchos países que no se dan cuenta de a qué camino les está llevando esto. Pero mira, si suben aún más los precios de las viviendas, los alquileres, todo eso es culpa de la élite.